Estamos hablando de una emboscada, de homicidio, de elementos de la Guardia Civil en San Luis Potosí, donde se presume se usó incluso una autobomba. Estamos hablando de los 10 cuerpos colgados en la vía pública en Zacatecas, entre las víctimas, empresarios y funcionarios públicos. Estamos hablando de que el presidente municipal de Temoac, Morelos, Valentín Lavín, aliado de Morena, fue ejecutado a balazos en el propio Palacio Municipal y hoy su esposa está detenida porque supuestamente liderea una red de extorsión desde el mismo gobierno. Y 2 colegas periodistas han sido ejecutados en menos de una semana. No, México no tiene un rostro de paz, señora Sheinbaum. México no ha sido un país hospitalario, ni siquiera solidario con las víctimas. Y quizás justamente por eso que ahora el gobierno trata de censurar la libertad de expresión, de homologar lo que se difunde en medios de comunicación con las mentiras que se difunden en las conferencias mañaneras. Porque así la sociedad no podrá formarse un criterio crítico y tendrá como única materia de información la información oficial, como ocurre justamente con regímenes retrógradas y autoritarios como el de Cuba, como el de Venezuela y como el de Nicaragua. Hasta ahí hemos llegado. Para hablar y analizar a profundidad este tema de la ley Mordaza, entrevisté a Leopoldo Maldonado, que es el director regional para México y el Caribe de la Organización Internacional Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión. Leopoldo es un querido amigo, ya lo hemos entrevistado aquí en Arcosistema y bueno, como les había comentado, fue nombrado relator en materia de libertad de expresión para la ONU, es decir, para todos los países que conforman la Organización de las Naciones Unidas, así que muy merecido este cargo y esperemos que pueda realmente ayudar en este clima terrible que a nivel mundial se vive contra la libertad de expresión, pero muy particularmente en México. Leopoldo, 7 periodistas asesinados en lo que va tan solo de este año. 6 en 2 meses, entre junio y julio. Bueno, primero que nada, Anabel, muchas gracias por la invitación. Justo me encuentro en este momento, me siento como en una carrera de caballos en donde estoy brincando con 2 caballos corriendo, brincando de uno a otro, no el paso de la muerte, le dirán los jinetes, pero efectivamente, pues con mucho compromiso hacia lo que viene y sobre todo con mucha preocupación en esto que mencionas. México no puede dejar de destacarse como un país con un nivel de violencia letal muy alto, que lo equipara a países en guerra, eh, año con año, ¿no? Eso es muy desafortunado, porque podrán cambiar los países y las intensidades de los conflictos armados, ¿no? México estaba al nivel de Siria hace unos años, o Afganistán, o Irak. Ahora, digamos, comparte primeros lugares con Ucrania, con Gaza, seguramente ya también con Líbano y con Irán. Entonces, hay que dimensionar la crisis y es que un país sin una guerra formalmente declarada tiene estos niveles de asesinatos a periodistas. Y lo más preocupante, y me voy un poco triste en ese sentido como director de Artículo 19, es cómo la sociedad lo ha venido normalizando, la violencia en general, pero sobre todo esta violencia contra la prensa. Cuando, por ejemplo, vengo llegando de Bogotá, del premio Gabo, y la serie de homenajes que han hecho a 2 colegas asesinados allá en Colombia recientemente por grupos de guerrillas disidentes y grupos criminales, es brutal, pues, o sea, hay toda una movilización en torno, ya pasaron por esto en Colombia, tuvieron estos niveles de asesinatos, no quieren volver ahí, y yo sé que la comparación suena odiosa, pero de pronto veo como que todo sigue muy normal en nuestras vidas,
cuando lo que estamos viendo de manera incluso cada vez más descarada es que en estos asesinatos no solamente está involucrado el crimen organizado, Claro. sino también autoridades locales. De hecho, en muchos de los casos hubo casos de violencia previa. La propia compañera Roxana Berenice, su esposo había sido asesinado. Era claro que ella se encontraba en una situación de vulnerabilidad. Había tenido que irse de Veracruz, regresó valientemente a abrir un medio de comunicación y ocurre esto. Está, por supuesto, Josué Martínez Contreras, está Francisco Alejandro Leiva, que es tristísimo, el compañero que acaba de ser asesinado el 22 de julio apenas en Oaxaca, que en noviembre, apenas en noviembre de 2025, emitió un video durísimo quejándose de las amenazas, del hostigamiento por parte del actual gobernador de Oaxaca y advirtiendo que lo que le tenía miedo, lo que más tenía miedo no es que lo denunciaran, no es que lo demandaran o que le fabricaran delitos, sino que lo mataran. Efectivamente, Anabel. A ver, en este país matan periodistas y por eso las amenazas se toman muy en serio. Y por parte de ellos, por parte de su familia, por parte del gremio, pero no necesariamente por parte de las autoridades. O sea, hemos visto un discurso francamente negacionista en el caso del gobierno federal, es decir, no hay crisis en términos de prensa, no es el Estado el que está matando a la prensa, desde hace mucho no es el Estado digamos, en ninguna parte del mundo se presenta así diáfana una orden de un jefe de Estado o de alguien, un alto funcionario que quiera matar a un periodista. Esto se da en dinámicas muy complejas de macrocriminalidad. Y claro, esa macrocriminalidad necesita de la colusión de actores estatales, sobre todo a nivel local. Pero además, fíjate la perversidad de esto, porque en México venimos pasando desde hace 20 años como se bueno, creo que iba a decir se disparó, pero más bien se exponenció la violencia letal contra la prensa, teniendo 22 asesinatos con Fox, que no fueron pocos, a 48 con Calderón, y manteniéndose prácticamente en esos niveles en sucesivos sexenios, nos da cuenta de una situación crítica que no se han tomado en serio. Pero a eso hay que sumar formas de censura y de inhibición que al final en un contexto de violencia letal tienen todavía un efecto más amedrentador. La estigmatización pública, el acoso institucional. Y no es que estemos pasando en México de una dinámica de violencia física y letal a una dinámica de acoso institucional. Bueno, eso sería medianamente mejor, nunca aceptable, pero mejor si estuviera mutando la censura a algo más institucionalizado. Ya sabemos hacia dónde ir y contra quiénes denunciar que se está utilizando el aparato de Estado. El problema es que hay una lógica de acumulación. Es violencia letal, estigmatización, acoso institucional que se han ido sumando en los últimos 20 años. Entonces, la situación para la prensa es la de un campo minado en donde efectivamente no hemos podido, no hemos documentado censura previa, pero sí lo que hemos documentado claramente es que hay una invitación de parte de los gobiernos a decir, sí, ustedes hablen, pero caminen por aquí y si te pasas de la raya, te golpeo en una mañanera, si te pasas de la raya, te demando o te amenazo, es decir, para donde De su camines te raya, puede... me refiero, si se pasas de su raya, de lo De que su ellos están raya. dispuestos a aceptar como críticas, que es cero, ¿no? Cero Es cero, tolerancia a la es una crítica. clase política muy refractaria a la crítica desde esto que llamamos la transición a la democracia a principios de siglo. Nunca se acostumbraron a la crítica en ningún partido. ¿Cómo podrías, a pocos días que hay este cambio profesional para ti, y te vayas ya como relator de la ONU en esta materia de libertad de expresión, ¿cuál es
sé que es una cosa mucho más compleja, pero ¿cuál dirías tú que son las tres principales causas por las cuales el gobierno federal, los gobiernos estatales no han podido detener esta masacre de periodistas en México? Mira, uno tiene que ver justo con la cultura política, ¿no? Empezando donde terminé la anterior intervención, la cultura política relacionada con la intolerancia a la crítica. Si en esta mal llevada transición a la democracia, que ya podemos declarar pues prácticamente terminada y revertida, hubo anclajes autoritarios en muchas dimensiones de la vida pública. Uno de ellos fue precisamente la intolerancia a la crítica y las formas quizás cada vez más complejas y sofisticadas de censura, unas brutales, precisamente como el asesinato, ¿no? Pero esto tiene que ver con una cultura y un sistema político intolerante al escrutinio, intolerante a la crítica, empezando por ahí. Después, en términos institucionales, pues es la complicidad de las autoridades de seguridad y de justicia con los perpetradores, muchos de ellos directamente agentes del Estado, otros pertenecientes a grupos criminales, y por otro lado, la muy cómoda posición que se asumió al haber adoptado los mecanismos de protección a periodistas y el decir, con eso estamos atendiendo el problema desde hace 13 años, siendo que los mecanismos funcionan para algo, no para dar justicia, no para dar verdad ni reparación, y que además también siempre han estado muy constreñidos en términos presupuestales, de personal, de recursos logísticos, en términos políticos, ¿no? Salvo algunos funcionarios que se lo han tomado en serio, que levantan el teléfono, que hablan con los presidentes municipales o con las autoridades locales que están agrediendo defensores de derechos humanos o periodistas. La realidad es que ya es una estructura burocrática que ha quedado rebasada por esta realidad. Y aquí hay un elemento central. Mecanismos de protección sin justicia no funciona y viceversa. Si tú quieres avanzar en una investigación sin proteger a la víctima, pues también estás generando un riesgo adicional. Entonces, tiene que haber una simbiosis que simplemente no ha habido en México, y esa es una falta de visión derivada del desinterés, o más bien de lo funcional que es la autocensura y la inhibición que genera este ambiente hostil contra la prensa, ¿no?